Hola, te damos la bienvenida al curso de límite de una función. Hoy veremos un ejemplo de cálculo de límite donde está presente la forma indeterminada 0 por infinito. Calcularemos el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha del límite de x más 1 por el logaritmo natural de x más 1. Aquí tenemos el límite del producto de dos funciones. Por la propiedad número 9 que analizamos en la tercera clase de este curso, podemos buscar los límites de estas dos funciones por separado. Primeramente vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x más 1. Como menos 1 pertenece al dominio de la función, entonces el resultado del límite es la función evaluada en menos 1. Sustituimos donde está la x por menos 1 y nos queda menos 1 más 1, que es igual a 0. Ahora, para determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha del logaritmo natural de x más 1, vamos a analizar la gráfica de esta función. Aquí podemos observar que cuando el valor de x tiende a menos 1 por la derecha, la función tiende a menos infinito. Por lo tanto, el resultado de este límite es infinito. Si no quieres realizar el análisis gráfico, puedes entonces realizar el análisis desde la expresión. Pero aquí no se puede sustituir el valor de menos 1 porque menos 1 no pertenece al dominio de la función. Porque sabemos que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0 y menos 1 más 1 es igual a 0. Pero debemos de recordar que en el caso de los límites no estamos analizando lo que pasa en el punto precisamente, sino lo que pasa alrededor de ese punto. Es decir, que en el caso del ejercicio no estamos analizando lo que pasa en x igual a menos 1, sino cuando x tiende a menos 1 por la derecha específicamente. Entonces, cuando x tiende a menos 1 por la derecha, el argumento del logaritmo va a tender a 0. Y siempre que el argumento de un logaritmo tiende a 0, entonces la función en ese punto va a tender al infinito. Y de esta forma obtenemos una indeterminación del tipo 0 por infinito. Como hemos obtenido una indeterminación, debemos de transformar el ejercicio. Ahora, ¿cómo se puede transformar un producto? Cuando nosotros tenemos el producto de dos expresiones, vamos a llamarle A por B, esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Podemos decir que A por B es igual a A sobre 1 sobre B. Y también podemos decir que es igual a B sobre 1 sobre A. Entonces tenemos dos variantes. La variante número 1. Límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x más 1 sobre el logaritmo natural de x más 1. Y la variante 2, límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha del logaritmo natural de x más 1 sobre x más 1. Ahora debemos de hacer un análisis para ver cuál de las dos variantes nos es más fácil para resolver el ejercicio. Para ello debemos de centrarnos en la función que tenemos en el numerador y en el denominador de cada una de esas variantes. En el numerador de la variante 1 tenemos un polinomio, muy fácil, pero en el denominador tenemos un cociente, donde el denominador de ese cociente es un logaritmo. Así que aquí se complicó un poquito la cosa. En la variante 2, en el numerador tenemos un logaritmo y en el denominador tenemos un cociente donde el denominador de ese cociente es un polinomio. Yo particularmente me quedo con la variante 2. Determinamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha del logaritmo natural de x más 1. Este límite ya lo determinamos anteriormente y es infinito. Y en el caso del límite del denominador es límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1 sobre x más 1.
Aquí tenemos otro cociente, por lo tanto debemos de buscar el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1. Aquí tenemos el límite de una constante, el resultado es la misma constante, por lo tanto es igual a 1. Y en el caso del límite del denominador es el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x más 1. Este límite ya lo calculamos anteriormente y el resultado es 0, quedándonos 1 sobre 0. Este es uno de los casos que analizamos en la segunda clase de este curso. Si usted no ha visto esta clase, puede verla. El enlace de la lista de reproducción de este curso se encuentra debajo. En esta clase analizábamos que cuando teníamos un número sobre 0, el resultado es infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1 sobre x más 1 también es infinito. Y de esta forma nos queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Como tenemos la forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito, entonces podemos utilizar la regla de L'Hospital. Esta regla la analizamos en la clase número 5 de este curso. Aplicando esta regla, el ejercicio nos queda igual a límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la derivada del logaritmo natural de x más 1 sobre la derivada de 1 sobre x más 1. Para determinar la derivada del numerador debemos aplicar la regla de la cadena porque aquí tenemos una función compuesta. Podemos observar que en el argumento del logaritmo natural tenemos una función. En estos casos, cuando tenemos la derivada del logaritmo natural de una función, aplicando la regla de la cadena nos queda 1 sobre la función por la derivada de la función. En el caso del numerador tenemos la derivada del logaritmo natural de x más 1. Es decir que aquí la función es x más 1, por lo tanto nos quedaría el resultado de esta derivada 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1. Ahora debemos de determinar la derivada de x más 1. Aquí tenemos la derivada de una suma que es igual a la suma de las derivadas. Por lo tanto, la derivada de x más 1 es igual a la derivada de x más la derivada de 1. Por la tabla de las derivadas sabemos que la derivada de x es igual a 1 y que la derivada de 1 es igual a 0 porque la derivada de toda constante es 0. De esta forma la derivada de x más 1 es igual a 1. Y como 1 sobre x más 1 por 1 es igual a 1 sobre x más 1, entonces la derivada del logaritmo natural de x más 1 es igual a 1 sobre x más 1. En el caso del denominador tenemos la derivada de un cociente. Debemos de utilizar la regla de derivación para los cocientes. ¿Qué nos dice esta regla? La derivada de f de x sobre g de x es igual a la derivada de f de x por g de x sin derivar, menos f de x sin derivar por la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Esto es para todos los valores de x, tal que g de x sea distinto de 0. En el caso del denominador tenemos la derivada de 1 sobre x más 1. Esta derivada va a ser igual a la derivada de 1 por x más 1 sin derivar, menos 1 sin derivar por la derivada de x más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces nos queda la derivada de 1 es igual a 0, ya la calculamos anteriormente, por x más 1, menos 1, por la derivada de x más 1, que es 1, también la calculamos anteriormente, sobre x más 1 al cuadrado. 0 por x más 1 es 0, y menos 1 por 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, la derivada de 1 sobre x más 1 es igual a menos 1
sobre x más 1 al cuadrado. De esta forma, el ejercicio inicial nos queda igual a límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1 sobre x más 1 sobre menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Como podemos observar, aquí tenemos una división entre dos cocientes. Y siempre que se tenga la división entre dos cocientes, el resultado es el producto del cociente que está en el numerador por el recíproco del cociente que está en el denominador. El recíproco de menos 1 sobre x más 1 al cuadrado sería entonces x más 1 al cuadrado sobre menos 1. El menos 1 que está en el numerador pasa para el denominador y el x más 1 al cuadrado que está en el denominador pasa para el numerador. De esta forma el ejercicio nos va quedando igual al límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 1 sobre x más 1 por x más 1 al cuadrado sobre menos 1. En este caso, como tenemos un producto, también podemos simplificar cruzados. Por lo tanto, podemos simplificar uno de los dos factores x más 1 que tenemos en el numerador con el factor x más 1 que tenemos en el denominador. Pero si no te das cuenta de esta simplificación, no hay problema. Efectúas el producto multiplicando numerador por numerador y denominador con denominador, quedándonos entonces 1 por x más 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, y x más 1 por menos 1, menos x más 1. Aquí es muy importante el uso del paréntesis. El menos 1 está multiplicando tanto a la x como al 1. Si aquí intentamos calcular este límite directamente, a la hora de buscar el límite del numerador y el límite del denominador por separado, ambos dan como resultado 0. Por lo tanto, obtenemos la indeterminación 0 sobre 0. Aquí podemos utilizar la regla de L'Hospital, pero como tenemos factores iguales en el numerador y en el denominador, simplificar es más sencillo. Y aquí sí es más fácil ver la simplificación porque tenemos una sola fracción. Simplificamos uno de los dos factores x más 1 del numerador con el factor x más 1 del denominador y de esta manera nos queda x más 1 entre menos 1, que es igual a menos x más 1. Debemos de tener mucho cuidado con el uso del paréntesis. En el ejercicio tenemos x más 1 entre menos 1. Y cuando dividimos por 1 una expresión, el resultado es la misma expresión. Pero cuando dividimos por menos 1, el resultado sería el opuesto de la expresión. Por lo tanto, en este caso sería el opuesto de x más 1. Por eso es que es muy importante el paréntesis. De paso, si no ponemos el paréntesis, el resultado que vamos a obtener es incorrecto. Ahora, para determinar el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de menos x más 1, como menos 1 pertenece al dominio de la función, entonces el resultado del límite va a ser la función evaluada en menos 1. Entonces sustituimos donde está la x por menos 1 y nos queda menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0 y el opuesto de 0 es 0. De esta forma podemos concluir que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de x más 1 por el logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Espero que hayas entendido el ejercicio. Si te quedó alguna duda, puedes dejarme un comentario debajo. Y si te gustó, regálanos un like.